¿Qué trae la marea cuando el sol empieza a esconderse tras el horizonte salpicado de salitre? ¿Qué sombras se alargan en los pueblos blancos cuando el otoño besa la costa andaluza y los turistas se han ido? A veces trae silencios inesperados, presencias que alteran la calma aceitosa de la rutina. Puerto Sombrío dormitaba bajo la luz dorada y menguante de una tarde de noviembre. Las calles empedradas, estrechas y limpias apenas resonaban con alguna voz lejana o el motor de una motocicleta que se perdía a lo lejos. El olor a mar, a redes secándose al sol esquivo y a fritura de pescado flotaba en el aire, una mezcla inseparable de la identidad del lugar. Un coche discreto, un modelo algo antiguo pero fiable, de matrícula extranjera, encontró sitio en una pequeña plaza cerca del puerto. Del coche descendió una mujer. Aminata Diallo, Ami para sí misma, cerró la puerta con suavidad. Era de estatura media, complexión atlética bajo un jersey gris y unos vaqueros prácticos. Llevaba el pelo oscuro recogido en trenzas apretadas y una mochila pequeña colgada de un hombro. Sus movimientos eran económicos, deliberados. Lo que más llamaba la atención, si uno se fijaba, eran sus ojos, oscuros, profundos, increíblemente observadores. Registraban el entorno con una rapidez casi imperceptible, evaluando, clasificando. Pero a menudo mantenía la mirada baja, neutra, un escudo contra la curiosidad ajena. Su piel oscura contrastaba notablemente con la palidez general de aquel rincón de la costa de Huelva. Una diminuta cicatriz, casi invisible, rozaba el arco de su ceja izquierda, un susurro de un pasado que prefería mantener enterrado. Buscaba un lugar para cenar. Algo sencillo antes de seguir su camino sin rumbo fijo, un viaje que era más una huida lenta, una búsqueda de anonimato que unas vacaciones. Vio el letrero, venta del mar. Paredes encaladas, una puerta de madera oscura, macetas con geranios mustios por el frío incipiente. Parecía el lugar adecuado, tradicional, local, probablemente tranquilo a estas horas. Empujó la puerta. El interior olía a aceite de oliva caliente, a vino tinto y a ese aroma indefinible de lugar con historia, una mezcla de madera vieja y salitre impregnado. Vigas oscuras cruzaban el techo bajo. Azulejos con motivos geométricos cubrían parte de las paredes. Mesas de madera maciza, robustas, algunas ocupadas por hombres mayores jugando al dominó en una esquina, otros apurando una cerveza en la barra. El murmullo de conversaciones era bajo, casi confidencial. Una mujer de mediana edad, con ojos cansados y un delantal blanco algo manchado, la miró desde detrás de la barra. Carmen rezaba una chapa prendida en su blusa. Ami se acercó. «Buenas tardes. ¿Una mesa para uno?» Su voz era suave, educada, con un ligero acento extranjero que no era fácil de ubicar. Carmen pareció sorprenderse un instante. Sus ojos viajaron rápidamente de la cara de Ami a su ropa, a su mochila. Luego asintió, quizás con un punto de nerviosismo. «Sí, claro. Donde guste. Por aquí, si quiere». La guió hacia una mesa pequeña, algo apartada. Mientras Ami se sentaba, colocando su mochila en el suelo a su lado, accesible pero sin estorbar, fue consciente de que el murmullo había bajado de intensidad. Sintió las miradas, no abiertamente hostiles, pero sí curiosas, evaluadoras. Era algo a lo que se había acostumbrado, pero nunca dejaba de ser incómodo. Su presencia rompía la monotonía, la homogeneidad del lugar. En la mesa más grande, cerca de la ventana que daba a la callejuela, un hombre de unos 50 años reía ruidosamente. Vestía un polo de marca, mocasines relucientes y un reloj ostentoso que brillaba bajo la luz amarillenta de la bombilla. Tenía el pelo canoso cuidadosamente peinado hacia atrás y una expresión de suficiencia que parecía grabada a fuego. A su lado, otro hombre más joven, de aspecto servil, le reía las gracias asintiendo a cada palabra. El hombre del polo, Ricardo Vargas, según oyó decir a Carmen dirigiéndose a él poco antes, dejó de reír de golpe al ver a Ami. Su mirada la recorrió de arriba abajo con descaro, sin disimulo. Le dijo algo al oído a su acompañante Javier, y ambos soltaron una risita ahogada. «Vaya, vaya», dijo Ricardo en voz alta, asegurándose de que le oyeran en toda la venta. «Mira lo que ha traído la marea hoy. Se ve que el estrecho está revuelto». Algunos clientes rieron por lo bajo, otros desviaron la mirada incómodos. Ami sintió la pulla directa, el racismo casual envuelto en una supuesta broma local. Respiró hondo, imperceptiblemente. Ignorarlo. Era la primera regla, no alimentar al troll. Abrió la carta que Carmen le había dejado sobre la mesa. Agua con gas y una ensalada mixta, quizás un poco de pescado a la plancha, si el ambiente se calmaba. Carmen se acercó a tomar nota. Sus manos temblaban ligeramente al apuntar en la libreta.
Evitaba mirar a la mesa de Ricardo. «Enseguida, señora», murmuró, y se retiró casi corriendo hacia la cocina. Amy observó. Las salidas, la puerta principal, una puerta trasera que seguramente daba a la cocina o a un patio. La disposición de las mesas, la suya ofrecía una buena visión general, pero estaba algo encajonada. El lenguaje corporal de Ricardo, expansivo, dominante, buscando constantemente la aprobación o el temor en los demás. El de Javier, tensioso por agradar a su patrón. La pasividad de los otros clientes, miedo, costumbre, indiferencia. Un microcosmos familiar y desagradable. Ricardo Vargas no estaba acostumbrado a ser ignorado. Su estatus en Puerto Sombrío, basado en negocios heredados y una red de favores y pequeñas intimidaciones, le aseguraba una deferencia casi automática. La indiferencia de aquella mujer negra, forastera, sentada sola en su venta como si tal cosa le picaba en el orgullo. Era una afrenta silenciosa. «Oye, morena», volvió a la carga, su voz más áspera ahora. «¿Te has perdido? África queda un poco más al sur, ¿sabes?» Javier soltó una carcajada forzada. Amy levantó la vista del borde de su vaso de agua. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un instante. No había miedo en ellos, tampoco desafío. Solo una calma profunda, casi antinatural. Volvió a bajar la mirada. «Algunas vienen buscando papeles», continuó Ricardo, dirigiéndose ahora a Javier, pero con la voz proyectada hacia Amy. «O a ver qué pescan. Hay que tener cuidado, Javi, que te la lían». «Desde luego, Ricardo, desde luego», asintió Javier con vehemencia. El aire en la venta se había vuelto denso, cargado de una tensión incómoda. Se oía el tintineo nervioso de una cucharilla contra una taza de café en otra mesa. Carmen salió de la cocina con la ensalada de Amy, la depositó rápidamente sobre la mesa y se esfumó de nuevo hacia la barra, donde se puso a limpiar vasos con una energía exagerada. «Respira». El mantra interno de Amy. «No entres al trapo. Evalúa la amenaza real, ego herido. Probablemente inofensivo si no se le provoca más». Pero una parte de ella, la que había visto la peor cara de la violencia humana en rincones olvidados del mundo, sabía que el ego herido de hombres como Ricardo podía ser peligrosamente impredecible. Recordó una calle polvorienta en algún lugar de África Central, una mirada similar en los ojos de un miliciano justo antes de que todo se volviera un infierno. Sacudió la cabeza levemente para alejar el recuerdo. Esto era diferente. Esto era España. Un pueblo tranquilo, solo palabras, hasta que dejaran de serlo. Comenzó a comer su ensalada con lentitud deliberada, cada movimiento controlado. Ignorar era un arte que había perfeccionado. Pero la paciencia de Ricardo Vargas tenía un límite muy bajo, especialmente cuando sentía su autoridad cuestionada, aunque fuera pasivamente. El ruido de una silla arrastrándose sobre las baldosas rompió la quietud tensa. Ricardo se había levantado. Javier se levantó también, un paso por detrás, como una sombra obediente. Se acercaron a la mesa de Amy, bloqueando su visión del resto del local. La sombra de Ricardo cayó sobre ella. Olía a colonia cara y a vino. «¿No me has oído, chica?» Su voz era ahora un gruñido bajo, amenazante. Invadió su espacio personal, inclinándose sobre la mesa. «Te he hecho una pregunta. ¿O es que no entiendes el español?» Amy dejó el tenedor sobre el plato. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos fijos en los de Ricardo. La calma seguía ahí, pero ahora tenía un filo, una profundidad que inquietó momentáneamente al hombre. «Le he oído perfectamente», dijo Amy, su voz baja pero clara, cada sílaba pronunciada con precisión. «Estoy cenando. Le agradecería que me dejara en paz». La respuesta tan directa y tranquila fue como echar gasolina al fuego del ego de Ricardo. ¿Cómo se atrevía? Una mujer, una negra, a hablarle así a él, a Ricardo Vargas. La rabia le subió al rostro, congestionándolo. «¿Dejarte en paz?», escupió la frase. «Tú no tienes derecho a estar aquí. Este no es sitio para gente como tú. ¡Lárgate! ¡Ahora mismo!». Su voz se elevó, atrayendo la atención de todos los presentes, que ahora miraban abiertamente, expectantes. Javier dio un paso adelante, intentando parecer intimidante. «Ya has oído a don Ricardo. Será mejor que te vayas por las buenas». Ricardo hizo un gesto despectivo hacia el plato de Amy. «Y llévate tu basura contigo». Extendió la mano, no para tocarla directamente todavía, sino para volcar su vaso de agua sobre la ensalada, un acto de humillación mezquino. Fue en ese instante preciso, en el momento en que los dedos de Ricardo rozaron el cristal, cuando el tiempo pareció ralentizarse para Amy y acelerarse para el resto. Años de entrenamiento, de anticipación del peligro, de respuestas condicionadas para proteger vidas, tomaron el control.
No hubo pensamiento consciente, solo acción. Fluida, económica, inevitable. Su mano izquierda se disparó no para detener el vaso, sino para interceptar la muñeca de Ricardo antes de que completara el gesto. Sus dedos se cerraron con una fuerza sorprendente, precisa, sobre los puntos de presión exactos. Ricardo ahogó un grito de dolor y sorpresa, su brazo paralizado. Simultáneamente, Amy se levantó de la silla, no bruscamente, sino con una fluidez que desmentía la tensión del momento. Usó el propio impulso de Ricardo contra él. Un giro rápido de su muñeca aplicando una llave, níqueo, quizás dolorosa pero controlada, y un ligero desplazamiento de su propio cuerpo bastaron para desequilibrarlo por completo. Ricardo tropezó hacia adelante, incapaz de mantener el equilibrio, y Amy guió su caída, no directamente al suelo, sino contra el borde de su propia mesa. El golpe fue seco, humillante. Quedó arrodillado, agarrándose la muñeca, con el rostro desencajado por el dolor y, sobre todo, por la incredulidad. Javier, viendo a su patrón en el suelo, reaccionó con más torpeza que agresividad. Lanzó un puñetazo descontrolado hacia Amy. Ella pivotó sobre la punta de sus pies. El golpe pasó silbando por donde había estado su cabeza un segundo antes. Sin detener su movimiento, enganchó el tobillo de Javier con su pie en un barrido limpio y rápido. El hombre perdió el equilibrio con un grito ahogado y cayó pesadamente sobre su espalda, el aire escapando de sus pulmones con un sonido sordo. Todo había terminado. Había durado quizás 5 segundos. 5 segundos de acción precisa y devastadora que rompieron la atmósfera opresiva de la venta como un relámpago en una noche tranquila. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi palpable. Se podía oír el zumbido lejano de una nevera, el goteo de un grifo en la cocina, la respiración contenida de los testigos. Carmen estaba boquiabierta detrás de la barra, con un paño a medio camino de un vaso. Los hombres del dominó se habían quedado congelados, las fichas en la mano. Ricardo Vargas, el hombre más poderoso de Puerto Sombrío a ojos de muchos, estaba arrodillado junto a una mesa, gimiendo bajo, agarrándose la muñeca. Javier yacía en el suelo, tratando de recuperar el aliento, con los ojos desorbitados. Amy se irguió. Se alisó el jersey con calma, un gesto casi distraído. Su respiración era regular, controlada. Miró a Ricardo, luego a Javier. No había triunfo en su mirada, ni ira. Quizás un atisbo de cansancio, de profunda tristeza por la violencia que parecía seguirla, incluso cuando intentaba huir de ella. Recogió su mochila del suelo con un movimiento fluido. Ricardo intentó levantarse apoyándose en la mesa, su rostro una máscara de furia y humillación. «¡Maldita!», empezó a farfullar, pero la voz le salió débil, quebrada. La mirada fría y evaluadora que Amy le dirigió le heló las palabras en la garganta. No era miedo lo que veía en esos ojos oscuros, era algo peor, indiferencia. La constatación de que para ella él no era más que un obstáculo superado, un problema resuelto. Amy se dirigió a la barra. Carmen seguía paralizada, pálida como la cera. Amy sacó la cartera. Dejó sobre el mostrador un billete de 20 euros, más que suficiente para cubrir el agua y la ensalada apenas empezada. «Cobre de aquí, por favor», dijo en voz baja. Carmen asintió mecánicamente, sus dedos temblorosos al recoger el billete. Sus ojos se encontraron con los de Amy por un segundo. Había miedo en ellos, sí, pero también algo más. Asombro. Quizás una chispa de gratitud silenciosa por haber visto dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran tranquilos, mesurados, el único sonido en la sala expectante. Pasó junto a la mesa donde Ricardo seguía intentando recomponer su dignidad hecha añicos. No lo miró. No le dirigió ni una palabra más. Empujó la puerta de madera y salió a la noche incipiente de Puerto Sombrío. El aire frío y salado le golpeó la cara. Lo inspiró profundamente, llenando sus pulmones, intentando limpiar la tensión residual, el sabor amargo de la adrenalina. Cerró los ojos un instante. Un leve temblor recorrió sus manos, pero lo controló de inmediato, apretando los puños una vez antes de relajarlos. Esto es justo lo que quería evitar. El pensamiento resonó en su mente con una claridad dolorosa. Había dejado atrás un mundo de violencia calculada, de protección y riesgo, buscando precisamente esto. Paz, anonimato, una existencia sin sobresaltos. Y sin embargo, la violencia la encontraba, incluso en la forma más estúpida y mezquina, alimentada por el prejuicio y la arrogancia. Se dirigió a su coche sin mirar atrás.
Sabía lo que estaba ocurriendo en la venta. El shock inicial daría paso a los murmullos, a las versiones contradictorias, al nacimiento de una leyenda local. La mujer negra y silenciosa que había humillado a don Ricardo no le importaba, no buscaba notoriedad, solo tranquilidad. Arrancó el motor, el sonido rompiendo la quietud de la pequeña plaza. Las luces del coche barrieron las fachadas blancas por un instante. Puso el coche en marcha y se alejó de Puerto Sombrío, dejando atrás la venta del mar y sus fantasmas recién creados, adentrándose en la oscuridad de la carretera costera.